más que hacer por la humanidad y que lo único que el Señor quiere es la salvación de todos aquellos que en este tiempo final puedan creer al Evangelio. Segundo propósito, prepararnos para cumplir nuestro llamado de ser la iglesia gloriosa del último avivamiento de la historia, como nos lo dice Efesios 5:27 y Santiago capítulo 5 del verso 7 al 11. Así que de eso se trata, de estar preparados para esos 10 días de avivamiento en el último, en la recta final de la historia de la iglesia. Y en tercer lugar, fortalecer nuestra fe al ocurrir la tribulación momentánea que se aproxima, para que no estemos turbados, no estemos llenos de pánico pensando que incluso ya ocurrió el arrebatamiento de la iglesia y nos quedamos porque estamos viendo ocurrir acontecimientos muy graves en el mundo entero. Así que esto es lo que estaremos viendo en el siguiente episodio y por tanto estaremos muy atentos a considerar el día de Pentecostés, porque el día de Pentecostés estaremos viendo cómo nos estará marcando cuando ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia. Necesitamos considerar la fecha de Pentecostés, que es clave, porque también vamos a comentar sobre el actual calendario judío, que en realidad no es exacto, ni es el mismo calendario de la Biblia con el cual el Señor nos está hablando de las estaciones y los tiempos que vienen, para entender cuándo exactamente ocurrirá el Pentecostés. Así que tendremos que estar muy atentos porque el Señor nos está hablando de una cosecha al final del tiempo. Y quiero mostrarles aquí precisamente lo que nos dice la Biblia en Mateo capítulo 24 para ir concluyendo sobre la parábola de la higuera. Pero más bien me gustaría comentar aquí en Mateo 24, sí quiero que vean ustedes cómo el Señor se refiere a los 6 sellos del Apocalipsis en su discurso de Mateo 24, aquí en el verso 3. Dice, y estándose él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado diciendo, dinos cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo. Así que los discípulos estaban preguntando por la venida, hablando de una parusía, que es la época de aparición de un rey y un poder que va a gobernar el mundo. Ese es el significado de la palabra griega venida, parusía, que se presenta a un rey y un nuevo poder a reinar en el mundo. Así que esto nos está hablando de la segunda venida del Señor, cuando Él vendrá a la tierra para dar comienzo a su reino de 1000 años. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie les engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Y dice aquí el verso 6, y habréis de oír de guerras y rumores de guerra. Cuidado, no se alarmen. Este es el llamado del Señor Jesús. Cuidado, no se alarmen, porque es necesario que todo esto suceda. Entonces nos está diciendo que lo vamos a vivir como iglesia. Es necesario que todo esto suceda y lo vamos a vivir. Cuidado, no se alarmen. Dice, pero todavía no es el fin. Porque dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino en diferentes lugares y habrá hambre y terremotos. Y aquí vemos entonces el sello 2, el 3, el sello 4 abrirse. Es exactamente lo que el mismo Señor Jesucristo declaró en el libro del Apocalipsis. Dice, pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Aquí vemos que el Señor Jesucristo nos está hablando entonces de principio de dolores, que es lo que veremos nosotros como iglesia. Así como una mujer antes de dar a luz comienza a sentir dolor, de la misma manera la iglesia verá este comienzo de dolores hasta que venga ese nuevo día en que ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo y después, al final del año 70 del libro de Daniel, vendrá el Señor a reinar sobre la tierra. Entonces dice aquí, entonces dice, les entregarán a tribulación y les matarán y serán odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos tropezarán y entonces caerán y se traicionarán unos a otros y unos a otros se odiarán y se levantarán muchos falsos profetas y a muchos se engañarán. Y debido a la iniquidad, dice, el amor de muchos se enfriará. Dice, pero el que persevere hasta el fin será salvo, dice.
y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Así que vemos como aquí nos está hablando claramente de este primer sello que al ser abierto traerá 10 días de avivamiento y una predicación del evangelio del reino en todo el mundo, y dice, y entonces ya vendrá el fin, vendrá el cumplimiento del Apocalipsis tal como el Señor lo había anunciado. Y después vemos lo que nos dice aquí en Mateo capítulo 13 el Señor Jesucristo, como nos dice aquí, y entonces vinieron los discípulos y le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros les es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Así que el Señor habló de la parábola del sembrador que salió a sembrar, y también habla de la parábola del trigo y la cizaña. Aquí es donde vemos el día de Pentecostés, que podemos relacionar el arrebatamiento de la iglesia con el día de Pentecostés. Nos dice aquí la escritura cuando ellos piden la explicación de qué significado tiene. Aquí en esta parábola, en Mateo capítulo 13, en el verso 36. Observen lo que dice aquí. Dice, entonces Jesús despidió a la multitud después de hablarles por parábolas y se fue a casa, y sus discípulos vinieron a él y le dijeron, y en casa, decláranos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la cizaña. La siega es el fin del mundo. Entonces aquí vemos cómo nos está hablando de una cosecha final. Y este es el primer sello del cual estaba yo hablando. Nos habla de una cosecha, dice que es el fin del mundo. Así que esta cosecha final marca también el fin del mundo. Y los segadores son los ángeles. Dice, así como la cizaña es recogida y quemada en el fuego, así será esta en el fin del mundo. Así que finalmente vamos a considerar el Salmo 91, porque el Salmo 91 tiene una importancia profética para estos días que vienen de tribulación previa al arrebatamiento de la iglesia, estos 10 días de avivamiento mundial y estos 10 días en que la iglesia le tocará ver la apertura de estos 6 sellos, y sin embargo habrá una protección y un blindaje sobrenatural. Como lo dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en él confiaré. Y aquí podemos ver entonces cómo el Señor nos estará guardando en esta apertura de los sellos de lo que ocurrirá en el mundo entero. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adargue su verdad. No tendrás temor de espanto nocturno ni de saeta que vuele de día. Aquí vemos entonces los 3 días de oscuridad previos al arrebatamiento de la iglesia. Ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 10,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Así que podemos ver nosotros cómo este Salmo 71, que ha sido un salmo que nos ha inspirado por generaciones y que nos ha dado siempre una seguridad, una protección de un blindaje sobrenatural, en realidad tendrá un cumplimiento profético.